Antes de iniciar el relato, me gustaría invitarte a nuestra nueva página de Facebook. Puedes encontrarla en el buscador como @Mr. Mysterious Tell a Tale. Coméntanos qué relato te gustaría escuchar ser narrado. Mándanos tus historias vividas con fantasmas y espectros o de cualquier índole sobrenatural. Búscanos en Twitter e Instagram para más contenido. Escúchenos en Spotify e eBooks. Suscríbete al canal de YouTube Tale a Tale para estar más informado de todos los estrenos. Esto me ayudaría a seguir narrando historias constantemente. Actualizamos relatos cada martes y domingo. Stephen King, Cementerio de Animales, capítulo 52. A la 1 de la madrugada, el teléfono de Jude Crandall empezó a sonar con estridencia en la casa vacía, haciéndole despertar de sobresalto. Se había quedado traspuesto y estaba soñando. Soñaba que tenía 23 años y estaba sentado en un banco del depósito de enganche de la B&A con George Chapin y René Michaud, pasándose la botella de whisky ilegal incautado y sellado, mientras fuera aullaba con fuerza al noroeste, reduciendo el silencio todo lo que se moviera, incluido el material rodante del ferrocarril B&E. Estaban sentados delante de la salamandra, contemplando con las brasas del carbón se consumían detrás de la mica, proyectando sobre el suelo un fulgor tembloroso, y contándose las historias que los hombres guardan y dentro durante muchos años, del mismo modo que los niños guardan debajo de la cama sus tesoros, reservándolas para las noches como aquella. Eran historias tenebrosas con un punto de fuego dentro, como los tizones de la salamandra que se avisaba en el viento. Él tenía 23 años y Norma estaba viva, pero muy viva, aunque ahora estaría en la cama, seguro. No lo esperaría con una noche como aquella. Y René Michaud estaba cantando el caso de un buhonero judío en Bucksport que... Fue entonces cuando empezó a sonar el teléfono y Jude se irguió bruscamente en su mecedora haciendo una mueca por el dolor de la nuca y sintiendo un sabor amargo en la boca y una pesadez en el cuerpo, como si todos aquellos años transcurridos desde los 23 hasta los 83, 60 en total, le hubieran caído encima de golpe como una piedra. Y, renglón seguido, pensó: ¿Te has dormido, chico? Eso no es manera de llevar este ferrocarril. Esta noche no. Jude se levantó con la espalda rígida y cruzó la sala hacia el teléfono. Era Rachel. ¿Diga? Jude, ¿ha vuelto ya? No. Dijo Jude. ¿Dónde estás, Rachel? Tu voz suena más cerca. Estoy más cerca, dijo Rachel, pero, aunque parecía efectivamente que estaba más cerca, se oía un zumbido lejano en el hilo. Era el viento. En algún lugar entre esa casa y donde quiera que ella estuviera, esa noche soplaba con fuerza. Aquel sonido siempre hacía pensar a Jude en voces muertas que suspiraban a coro, o tal vez cantaran algo a la distancia y no dejaba oír. Estoy en el área de servicio de Bidenford, en la autopista de Maine. Bidenford. No podía quedarme en Chicago. Estaba empezando a afectarme a mí también lo que siente Ellie, sea lo que fuere. Y tú lo sientes también. Te lo noto en la voz. Ajá. Jude sacó un Chesterfield del paquete y se lo puso entre los labios. Encendió una cerilla de madera y vio parpadear la llama de su mano que temblaba. Y a él no le temblaban las manos, por lo menos hasta que empezó la pesadilla. Fuera arreciaba el viento. Era como si tomara la casa con la mano y la sacudiera. Ese poder está creciendo. Lo noto. Pensó. Sentía un leve terror en sus viejos huesos. Era como filigrana de vidrio, fina y frágil. Por favor, Jude, dime qué ocurre. Jude comprendía que ella tenía derecho a saberlo, como necesitaba saberlo, y que él acabaría por contárselo. Al fin le contaría toda la historia como
Había ido forjándose la cadena, eslabón por eslabón. El infarto de Norma, la muerte del gato, la pregunta de Luis. ¿Se ha enterrado allí alguna persona? La muerte de Gage, y a saber qué otro eslabón estaría forjando Luis en aquel momento. Se lo diría, sí, pero no por teléfono. Rachel, ¿cómo es que estás en la autopista y no en un avión? Ella le explicó que no había podido enlazar en Boston. Alquilé un coche de Avis, pero no voy a poder cumplir el horario que había previsto. Me equivoqué de carretera al salir de Logan y hasta ahora no he entrado en Maine. No podré llegar hasta el amanecer. Pero Jude, por favor, por favor dime lo que pasa. Estoy muy asustada y ni siquiera sé por qué. Rachel, escúchame. Ahora te vas a Portland y duermes allí, ¿eh? ¿Me has oído? Busca un motel y procura... Jude, no puedo hacer... Procura dormir. No te inquietes. Puede que aquí ocurra algo esta noche y puede que no. Si ocurre, y si es lo que yo imagino, no creo que desearas estar aquí. Yo podré arreglarlo, o así lo creo. Y tengo que arreglarlo porque es culpa mía. Pero si no pasa nada, tú llegas aquí por la tarde y todo perfecto. Me imagino que Luis se alegrará de verte. Esta noche no podría dormir, Jude. Sí, dijo él pensando que lo mismo había creído él y probablemente lo mismo pensó Pedro la noche que prendieron a Jesús. Dormir durante la guardia. Sí puedes, Rachel. Si te quedas dormida al volante de ese condenado coche de alquiler y te sales de la carretera, te vas a matar. ¿Qué será de Luis? ¿Y de Ellie? Dime lo que pasa, Jude. Si me lo dices, tal vez te haga caso, pero tengo que saberlo. Cuando llegues a Ludlow, quiero que vengas directamente a mi casa, dijo Jude, antes que a la tuya, y te diré todo lo que sé, Rachel. Yo estoy esperando a Luis. Dímelo. No, señora. Por teléfono, no. No quiero, Rachel. No puedo. Ahora haz lo que te he dicho. Vete a Portland y descansa. Se hizo una pausa mientras ella reflexionaba. Está bien, dijo al fin. Reconozco que me costaba un poco mantener los ojos abiertos. Puede que tengas razón. Dime una sola cosa, Jude. Dime si es muy grave. Puedo solventarlo, dijo Jude con calma. Las cosas no se pondrán peor de lo que ya están. En la carretera aparecieron los faros de un coche que se acercaba lentamente. Jude se levantó a medias para mirar y volvió a sentarse cuando el coche aceleró y se perdió de vista. Bien, dijo ella. Supongo que el resto del viaje se me antojaba una pesadilla. Olvídate de las pesadillas y descansa. Aquí no ocurrirá nada. ¿Prometes que me lo contarás? Sí, mañana, mientras nos tomamos una cerveza, claro. Adiós, dijo Rachel. Hasta mañana. Hasta mañana, Rachel. Antes de que ella pudiera decir más, Jude colgó el auricular. Jude creía tener píldoras de cafeína en el botiquín, pero no las encontró. Volvió a llevar el resto de la cerveza al frigorífico, no sin cierto pensar, y se preparó un café. Llevó el café a la sala y volvió a sentarse en el mirador, a vigilar entre sorbo y sorbo. El café y la conversación con Rachel le mantuvo despierto y alerta durante 3/4 de hora, pero después volvía a dar cabezadas. No te duermas durante la guardia, viejo. Tú dejaste que esas cosas se apoderaran de ti. Tú la liaste. Y ahora tienes que arreglarlo. De modo que nada de dormirse durante la guardia. Encendió otro cigarrillo, inhaló profundamente y tosió, con su ronca tos de viejo. Dejó el cigarrillo en las muescas del cenicero y se frotó los ojos con las dos manos. Por la carretera
Pasó zumbando un 10 toneladas, hendiendo la noche borrascosa con los faros. Ya volvió a dormirse, pero se irguió bruscamente y empezó a darse cachetadas con la palma y con el dorso de la mano hasta que le zumbaron los oídos. Ahora penetró en su corazón el terror, visitante sigiloso de aquel secreto. Quieres hacerme dormir, ¿verdad? Quieres hipnotizarme o lo que sea. No le conviene que estoy despierto, claro, porque ya no puede tardar en volver. Sí, lo noto. Y eso trata de deshacerse de mí. No, dijo ásperamente en voz alta. No lo conseguirás. ¿Me has oído? Voy a acabar con esto. Demasiado lejos hemos ido ya. El viento silbaba en el alero y los árboles del otro lado de la carretera agitaban sus hojas con movimientos hipnotizantes. Jude retrocedió nuevamente con el pensamiento hasta aquella noche pasada con sus compañeros frente a la estufa de carbón en la nave de enganche de Brewer, que estaba en el sitio que ahora ocupaban los muebles Ebert. Estuvieron hablando toda la noche, él y George, y René Michaud, y hasta ahora solo quedaba él. René murió aplastado entre dos vagones de mercancía una noche de tormenta de marzo de 1939, y George Chapin murió de un ataque al corazón ahora hace un año. Él era el único que quedaba de tanta gente, y los viejos se vuelven estúpidos. A veces la estupidez se disfraza de amabilidad, otras veces de vanidad, afán de revelar viejos secretos, de transmitir mensajes, de traspasar las cosas en un nuevo recipiente, de... Y el buhonero judío entra y dice: Tengo una cosa que no habéis visto nunca, unas postales. Parece que llevan puesto el bañador, pero si frotas un paño húmedo... Yo dobló el cuello y su mentón se posó nuevamente en el pecho. Se quedan como vinieron al mundo. Luego se secan y ya están vestidas otra vez. Y tengo más. René sigue hablando de la nave de enganche, sonriendo con el cuerpo inclinado hacia adelante. Jude sostiene la botella. Siente la botella en la mano y sus dedos se cierran en el aire. En el cenicero iba creciendo la ceniza del cigarrillo hasta que éste se consumió, pero conservando perfectamente su forma cilíndrica. Jude dormía, y cuando fuera brillaron las luces del freno y del Honda Civic de Luis, enfiló la avenida del jardín unos 40 minutos después y entró en el garaje. Jude no oyó nada, ni se movió ni se despertó, como tampoco Pedro, cuando llegaron los romanos a aprender el vagabundo llamado Jesús. Capítulo 53. Luis encontró un rollo nuevo de cinta adhesiva en un cajón de la cocina, y en un rincón del garaje al lado de los neumáticos de invierno había varios metros de cuerda. Con la cinta adhesiva unió el pico y la pala en un jato compacto. Con la cuerda se fabricó una tosca bandolera. Las herramientas en bandolera y Gage en los brazos. Se echó la bandolera a la espalda y sacó el fardo del Civic. Gage pesaba mucho más de Church. Tal vez fuera arrastrándose cuando llegaba con su chico al cementerio Micmac y aún tendría que cavar la fosa, partiéndose los brazos en aquella tierra pedregosa y dura. Louis Creed salió del garaje y, después de apagar la luz con el codo, se detuvo un momento al borde del escalón de cemento. Delante de él divisaba el sendero que conducía al cementerio de animales. Se veía bien, a pesar de la oscuridad. La hierba rala que cubría brillaba con una leve luminiscencia. El viento le revolvía el pelo con sus dedos y durante un momento pasó por él aquel viejo temor de la oscuridad que a veces le acometía de niño, y se sintió débil, pequeño y aterrorizado. ¿Iba a meterse en aquel bosque con un cadáver en brazos, entre los árboles agitados por el viento, en medio de aquella oscuridad? ¿Y esta vez solo? No lo pienses más. Adelante. Luis empezó a andar.
cuando 20 minutos después llegó al cementerio de animales. Los brazos y las piernas le temblaban de agotamiento y se dejó caer, jadeando con el fardo en las rodillas. Descansó allí otros 20 minutos, casi adormilado. Ya no tenía miedo. Al parecer se lo había quitado el cansancio. Al fin se puso de pie, sin creer que tuviera que trepar por los troncos, pero decidido a intentarlo. Su carga parecía pesar ahora 100 kilos en lugar de 20, pero entonces volvió a ocurrir lo mismo que la otra vez. Era como recordar vívidamente un sueño. No, no recordarlo, revivirlo. Al poner el pie en el primer tronco volvió a invadirle aquella extraña sensación que era casi euforia. El cansancio no desapareció, pero se hizo tolerable. En realidad, se hizo secundario. Tú sígueme. Sígueme sin mirar abajo, Luis. No vaciles ni mires abajo. Yo conozco el camino, pero hay que pasar deprisa y con seguridad. Deprisa y con seguridad, así extrajo Jude el aguijón. Yo conozco el camino. Pero no había más que un camino, pensó Luis. O te dejaba pasar o no te dejaba. Otra vez, ya trató de trepar por los troncos él solo y no pudo. Ahora subía pisando con firmeza y rapidez, como la noche en que Jude le guiaba. Arriba, arriba y sin mirar abajo, con su hijo en brazos, envuelto en un sudario de lona. Arriba, hasta que el viento volvía a revolverle el pelo, haciéndole rayas y remolinos. Se detuvo un momento en lo alto y empezó a bajar como por una escalera. El pico y la pala tintineaban ligeramente a su espalda. En menos de un minuto llegó al suelo, alfombrado de agujas de pino. A su espalda, más alto que la reja del cementerio, se alzaba el montón de troncos. Avanzó por el sendero con su hijo en brazos, oyendo el gemido del viento entre los árboles. Aquel sonido ya no le inspiraba terror. El trabajo de la noche casi estaba hecho. Capítulo 54. Rachel Creed dejó atrás el letrero que decía Salida 8 Portland Westbrook. Puso el intermitente y condujo el Chevette de la Avis hacia la rampa de salida. Distinguía claramente el rótulo verde de un Holiday Inn recortándose sobre el cielo nocturno. Una cama, descanso, poner fin a aquella tensión dolorosa e inexplicable, y poner también fin, momentáneamente al menos, a su aflicción por la pérdida de su hijo. Ella comparaba aquella pena a lo que se siente después de una extracción dentaria múltiple. Al principio el dolor está dormido, pero nota su presencia. Estaba agazapado como un gato, dispuesto a saltar sobre ti. Y cuando se te pasa el efecto de la novocaína, amigo, no quedas defraudado, desde luego. Él dijo que había sido enviado a avisar, pero que no podía intervenir. Dijo que estaba cerca de papá porque se encontraban juntos cuando su alma fue descarnada. Jude sabe algo, pero no quiere decírmelo. Ocurre algo, sí, pero ¿qué? ¿Suicidio? ¿Luis suicidarse? No, no lo creo, pero estaba mintiendo. Se le notaba en los ojos. Ay, mierda. Lo tenía escrito en la cara, así como si quisiera que me diera cuenta y le disuadiera. ¿Por qué no? Una parte de él tenía miedo. Mucho miedo, ¿cierto? ¿Miedo? ¿Luis? Pero si él nunca tiene miedo. Rachel dio un brusco golpe de volante hacia la izquierda y el Chevette respondió con todo el brío de los coches pequeños entre un chirrido de neumáticos. Rachel pensó que iba a volcar, pero no fue así, y segundos después volvía a circular hacia el norte. Atrás quedaba la salida 8 y el rótulo invitador del Holiday Inn. Apareció un nuevo indicador. Las letras fosforescentes parpadeaban en la oscuridad. Próxima salida, carretera 12, Cumberland. Cumberland Centro, Jerusalem Slot. Falmouth Extra Radio. Jerusalem Slot. ¿Jerusalem Slot? Pensó Rachel distraídamente.
Qué nombre tan raro. No sé por qué. No resulta agradable. Ven a dormir a Jerusalén. Pero esta noche no dormiría. A pesar de la recomendación de Jude, estaba decidida a seguir de viaje. Jude sabía lo que ocurría y le había prometido solucionarlo, pero el hombre tenía 80 y tantos años y hacía 3 meses que había perdido a su mujer. Ella no confiaba en Jude. Nunca debió consentir que Luis le sacara de casa en aquel modo, pero la muerte de Gage le había debilitado la voluntad. Y Ellie, con la foto de Gage siempre en la mano y su carita de angustia, era la cara de una criatura que acababa de escapar de un tornado o de un repentino bombardeo bajo un cielo claro y azul. Hubo momentos durante aquellas largas horas de insomnio en los que el deseo de odiar a Luis por aquel dolor que había engendrado en ella y por no brindarle el consuelo que necesitaba, ni permitir que ella le consolara a él, pero no podía odiarlo. Aún le quería demasiado y estaba tan pálido, en vilo. La aguja del indicador de velocidad del Chevette rozaba los 90 kilómetros, 1,5 kilómetros cada minuto. Dentro de 2 horas y cuarto en Ludlow, quizá aún llegara antes del amanecer. A tientas buscó la radio, la conectó y encontró una emisora de Portland que transmitía un programa de rock. Aumentó el volumen y se puso a tararear la canción para mantenerse despierta. Al cabo de media hora, la emisora empezó a oscilar y Rachel volvió a sintonizar una estación de Augusta bajo el cristal de la ventanilla para que entrase el viento de la noche, aquella noche que parecía no tener fin. Capítulo 55. Luis había recuperado su sueño y su sueño le mantenía como en un trance. Una y otra vez se miraba los brazos para cerciorarse de que llevaba un cuerpo envuelto en una lona y en un saco de plástico verde. Ahora se daba cuenta de que cuando despertó por la mañana, después de que Jude le acompañara a enterrar el gato, él casi no recordaba lo que había hecho, pero ahora volvió a descubrir lo vívidas que fueron aquellas sensaciones, lo despiertos que tenía los sentidos, como parecían fundirse con los bosques, estableciendo con ellos una especie de contacto telepático. Luis subía y bajaba por el camino, recordando los sitios en los que parecía tan ancho como la carretera 15 y aquellos otros puntos en los que se estrechaba de tal modo que Luis tenía que andar de costado para que los extremos del paquete no se engancharan en los matorrales, o los lugares por los que la senda serpenteaba entre árboles tan altos como catedrales. Olía a resina y bajo sus pies crujían las agujas de pino, pero tan levemente que la sensación era más del tacto que del oído. El descenso se hizo más pronunciado y constante. Al poco rato uno de sus pies se hundió en el lodo. El pantano. Arenas movedizas, según Jude. Luis bajó la mirada y distinguió un agua estancada, macizos de juncos y unas plantas bajas y feas con unas hojas enormes, casi tropicales. Aquella otra noche parecía haber más luz. Era más intensa la fosforescencia. Este trecho que tiene ahora es como los troncos. Tienes que andar con paso firme y seguro. Sígueme y no mires abajo. Sí, está bien. Y a propósito, ¿habías visto plantas como estas en Maine? ¿En Maine o en cualquier otra parte? ¿Qué diablos pueden ser? No te preocupes, Luis. Ahora vamos allá. Luis siguió andando mientras buscaba con la mirada entre la acuática vegetación la primera elevación de tierra firme para asentar el pie y, una vez la encontró, siguió delante sin preocuparse más, y sus pies parecían encontrar automáticamente los pequeños promontorios. La fe es aceptar la gravedad como un postulado, pensó. Eso no es lo que habían dicho en clase de teología ni en filosofía. La frase la pronunció su profesor de física de la escuela secundaria en vísperas de un fin de curso, y Luis no la había olvidado.
Luis aceptaba que el cementerio Micmac tenía el poder de resucitar a los muertos y entró en el pequeño dios pantano con su hijo en brazos, sin mirar abajo ni atrás. En aquellos parajes había ahora más ruido que a finales del otoño. Los pájaros cantaban constantemente en los juncos. Era un coro estridente que a Luis le pareció extraño y repelente. De vez en cuando una rana regurgitaba sordamente. Cuando Luis había avanzado unos 20 pasos por el pantano, una sombra se lanzó en picada sobre él y le pasó rozando la cabeza. Un murciélago, quizá. La niebla empezó a rizar sus bucles a ras de la tierra y fue recubriéndole los zapatos, las piernas y al fin envolvió todo su cuerpo en una blancura incandescente. A Luis le pareció que la luminosidad se hacía más intensa. Era un fulgor palpitante, como el latido de un extraño corazón. Él nunca había percibido en la naturaleza aquella fuerza casi palpable de ser real, posiblemente sensitivo. El pantano vibraba, pero no con sonido de música, sino si alguien le hubiera pedido que definiera la naturaleza en aquella vida, él no habría sabido qué decir, pero era sugestiva y poderosa. Dentro de ella, Luis se sentía muy pequeño y mortal. Entonces se oyó un sonido, otra cosa que Luis recordó de la otra vez, una risa chillona que terminó en sollozo. Luego se hizo el silencio y volvió la risa, alcanzando un agudo demencial que a Luis le heló la sangre. La niebla rebullía blandamente en un torno suyo. Se apagó la risa y solo quedó el rugido del viento. Un viento que se oía, pero no se sentía. Naturalmente que no. Aquello era una hondonada, un repliegue geológico. De haber penetrado hasta allí, el viento habría hecho jirones aquella niebla, y Luis no estaba seguro de desear ver lo que había debajo. Tal vez parezca oír sonidos de voces, pero son los somormujos del lado de Prospect. El eco llega muy lejos. Es curioso, ¿no? Sí, los somormujos, dijo Luis, y apenas reconoció su propia voz por lo cascada y horripilante que sonó. Pero parecía divertido. ¡Santo Dios! ¡Divertido! Vaciló un momento y siguió adelante. Como para hacerle purgar su vacilación, su pie resbaló y se hundió en el lodo, y a punto estuvo de perder el zapato al retirarlo de aquella sustancia viscosa que lo aprisionaba. La voz, si voz era, volvió a oírse, ahora por la izquierda. Al cabo de un momento sonó detrás de él, mismamente detrás de él, como si de haber vuelto la cabeza hubiera podido ver una cosa ensangrentada a menos de un palmo de su espalda, toda dientes y ojos. Pero ahora Luis no aminoró el paso, sino que siguió andando y miró delante. De pronto la niebla perdió su fulgor y Luis advirtió que ante él flotaba en el aire una cara, sardónica y burlona. Los ojos, oblicuos como los de los viejos grabados chinos, eran de un gris amarillento, hundidos y brillantes. La boca estaba abierta en un rictus con las comisuras de los labios dobladas hacia abajo y el labio inferior vuelto hacia arriba, hacia afuera, enseñando unos dientes manchados de negro y roídos. Pero lo que más extrañaba a Luis eran las orejas, que no eran tales orejas, sino cuernos, y no cuernos de diablo, sino de carnero. Aquella horrible cara flotante parecía hablar y reír. La boca se movía, pero el labio inferior seguía doblado, sin recobrar la forma natural. En él latían venas negras. Las aletas de la nariz tremolaban, como respirando y expulsando un vapor blanco. Al acercarse, Luis, la cara sacó la lengua. Era larga y puntiaguda, color amarillo sucio. Estaba cubierta de escarnas y mientras Luis la miraba, una de aquellas escamas se levantó como una tapa de alcantarilla y asomó un gusano blanco. La punta de la lengua tremoló perezosamente en el aire, a la altura de donde hubiera debido estar la nuez. La cosa se reía. Luis oprimía a Gage con fuerza, como para protegerle,
y sus pies vacilaron y empezaron a resbalar en los montículos de hierba donde no había un asidero. Podrías ver la aurora boreal, lo que los marineros llaman el fuego de San Telmo. Dibuja formas extrañas, pero no es nada. Si ves alguna cosa que te molesta, no tienes más que mirar para otro lado. La voz de Jude le dio cierto aplomo. Luis empezó a avanzar nuevamente con decisión, al principio vacilando y después con equilibrio. No miró para otro lado, pero advirtió que la cara sí era una cara y no un capricho de su imaginación y de la niebla. Parecía mantenerse siempre a la misma distancia, y segundos o tal vez minutos después su contorno se desdibujaba y diluía. Pero no era la aurora boreal. No, desde luego. Este sitio estaba lleno de espíritus, plagado de ellos. En cualquier momento podías ver delante de ti algo que podía volverse loco o furioso. No quería pensar, no hacía falta pensar, no hacía falta. Algo se acercaba. Luis se paró y se quedó escuchando el ruido, un ruido que se acercaba inexorablemente. Se le abrió la boca al fallarle los tendones que le sujetaban el mentón. Aquel sonido no se parecía a nada de lo que había oído nunca. Un sonido vivo, grande, cerca de allí y aproximándose hacia algo que hacía oscilar las ramas. Se oía el crujido de los matorrales al romperse bajo unos pies inimaginables. La viscosa tierra que había bajo los pies de Luis empezó a tremolar con una vibración sorda. Luis se dio cuenta de que estaba gimiendo. Oh, Dios, Dios, ¿qué es lo que se acerca ahora a través de la niebla? Y oprimiendo a Gage contra su pecho, se dio cuenta de que los pájaros y las ramas habían enmudecido. Se dio cuenta de que el aire húmedo tenía un olor nauseabundo a guiso de cerdo corrompido. Lo que fuera era enorme. El rostro perplejo y aterrado de Luis se alzaba, y alzaba como el de quien sigue la trayectoria de un cohete al ser disparado. La cosa venía hacia él, haciendo temblar la tierra con sus pisadas, y muy cerca de allí se oyó el crujido de un tronco. No ya una rama, sino todo un tronco al troncharse. Luis vio algo. Durante un momento, la niebla se oscureció adquiriendo una tonalidad gris pizarra, pero aquella silueta difusa como una marca al agua tenía más de 20 metros de alto. No era una sombra ni un fantasma inmaterial. Luis sentía moverse el aire a su paso, temblar el suelo, chasquear el barro bajo sus pies monumentales. Creyó ver un momento, muy arriba, dos chispas anaranjadas, chispas como ojos. Entonces el sonido empezó a alejarse y un pájaro gritó tímidamente, pero solo uno. Otro le respondió, un tercero intervino en la conversación, un cuarto quiso de ello una reunión junta. El quinto y el sexto lo convirtieron en asamblea de pájaros. Los sonidos del avance de la cosa, lento pero no errático, y tal vez eso fuera lo peor, esa sensación de avance consciente, se alejaban hacia el norte, se iban fuera. Por fin, Luis empezó otra vez a moverse. Tenía los hombros y la espalda baldados. Estaba bañado en sudor de los pies a la cabeza. Los primeros mosquitos de la temporada, jóvenes y hambrientos, dieron con él y se sentaron a darse elote. El Wendigo, santo Dios, era el Wendigo, la criatura que vaga por estas tierras del norte, la criatura que, si te toca, te convierte en un caníbal. Era él. El Wendigo acaba de pasar a menos de 60 metros de mí. Basta de estupideces, se dijo. Había que imitar a Jude y evitar el pensar en lo que pudiera ser lo que se veía más allá del cementerio de animales. Eran los somormujos, la aurora boreal, los socios del Club Penn de Yankees de Nueva York. Que fuera cualquier cosa menos las criaturas que saltan y reptan y serpentean en el submundo. Que hubiera Dios, que hubiera mañana de domingo, que hubiera risueños ministros episcopales de deslumbrantes sobrellís.
pero que no hubiera estos espeluznantes horrores en la cara oscura del universo. Luis siguió andando con su hijo y el suelo volvió a endurecerse bajo sus pies. Segundos después encontró un árbol caído. Su contorno se dibujaba en la bruma como un gran plumero verde gris tirado por la doncella de un gigante. El tronco partido y la rotura era reciente. La pulpa, amarillo pálido, aún goteaba una savia que Luis notó caliente al apoyarse para pasar al otro lado. Y en el otro lado había una depresión del terreno en la que tuvo que salir casi a rastras, y aunque había matas de enebro y de laurel aplastadas contra el suelo, Luis no quería pensar que aquello fuera de la huella de un pie. Una vez hubo salido de ella, habría podido volverse a mirar para comprobar si tenía tal configuración, pero prefirió no hacerlo, y siguió adelante con la piel fría, la boca caliente y seca y el corazón alborotado. Pronto dejó de oír bajo sus pies el chasquido del barro. Ahora sonaba el crujido leve de las agujas de pino y después la roca. Ya casi había llegado. El terreno se elevaba rápidamente. Algo le golpeó la espinilla. Algo que no era una simple roca. Luis alargó un brazo con movimiento torpe. La articulación del codo que se le había dormido le dio un trayazo y palpó el obstáculo. Escaleras, talladas en la roca. Sígueme. Cuando lleguemos arriba será el fin de la excursión. Y Luis empezó a subir y le volvió la euforia que, una vez más, disipó el cansancio de forma momentánea. Contaba mentalmente los escalones mientras subía hacia el frío, entrando en aquel río incesante de viento, ahora más fuerte, que le agitaba las ropas y hacía sonar la lona que envolvía a Gage con detonaciones secas como las de una vela desplegada. Levantó una vez la cabeza y vio un gran revoltijo de estrellas. No consiguió reconocer ninguna constelación y bajó la mirada, inquieto. A su lado estaba la pared de rocas, astillada con estrías quebradizas, insinuando aquí la forma de un barco, allí la de un tejón, más allá un rostro ceñudo, de ojos hundidos. Solo los escalones que habían sido tallados en la roca eran lisos. Luis llegó a lo alto de la escalera y se quedó quieto, con la cabeza baja, oscilando, respirando con fatiga, como si sollozara. Sus pulmones eran como vejigas perforadas y le parecía tener una astilla clavada en el costado. El viento le bailaba entre el pelo y le rugía en los oídos como un dragón. Esta noche era más clara. Estaba nublado la otra vez, o sería que él no quiso mirar. Ya no importaba, pero ahora veía, y lo que vio le hizo sentir otro escalofrío. Era igual que el cementerio de animales. Pero eso ya lo sabías tú, se decía contemplando los montones de piedras que un día fueron cairns. Lo sabías. Hubieras tenido que saberlo. No exactamente círculos concéntricos, sino una espiral. Sí, encima de aquella mesa de roca, de cara a la fría luz de las estrellas y a los oscuros espacios interestelares, había una espiral gigantesca, formada por manos varias, como habrían dicho los antiguos. Pero no se veían los cairns. Todas las piedras estaban desparramadas, habían rodado cuando lo que estaba enterrado debajo volvía a la vida y salió arañándolas. Sin embargo, las piedras habían quedado de manera que la forma de la espiral permanecía visible. ¿Alguien habrá visto esto desde el aire?, pensó Luis distraídamente, recordando los dibujos trazados en el desierto por algunas tribus de indígenas de América del Sur. ¿Y qué habrá pensado el que lo haya visto? Se arrodilló y dejó el cuerpo de Gage en el suelo con un gemido de alivio. Por fin, su mente empezó a discurrir con más claridad. Sacó el cuchillo y cortó la cinta que ataba el pico y la pala. Las herramientas cayeron al suelo con ruido metálico. Luis se tendió de espaldas, con los brazos y las piernas extendidos, y contempló las estrellas inexpresivamente. ¿Qué era esa cosa del bosque?
Luis, Luis, ¿de verdad piensas que puede tener un buen desenlace una obra que tenga semejante personaje en el reparto? Pero ya era tarde para volverse atrás y él lo sabía. Además, argumentó, aún puede salir bien, no hay ganancia ni riesgo y quizá ni riesgo sin amor. Siempre puedo recurrir a mi maletín, no el que está abajo, sino el que guardo en el estante de arriba de nuestro cuarto de baño, el que envié ayuda a buscar la noche en que Norma tuvo el infarto. Ahí hay ampollas, si ocurriera algo malo, nadie lo sabría más que yo. Sus pensamientos se diluyeron en una oración mental que apenas articulaba, un sordo murmullo, mientras sus manos buscaban el pico, y todavía de rodillas Luis empezó a hincarlo en la tierra. A cada golpe se doblaba sobre el mango de la herramienta, como un antiguo romano que echara sobre su espada para suicidarse. Pero poco a poco el hoyo iba tomando forma y profundidad. Arrancaba las piedras con la mano y la mayoría las arrojaba al montón de la tierra removida, pero algunas las reservaba para el Cairn.